como lo dice, ¿verdad? Específicamente, la física es la ciencia que estudia fenómenos de la naturaleza que pueden ser modelados matemáticamente. Hablamos de matemáticamente, ¿verdad? Entonces, es decir, le compete el estudio de la estructura de la materia. Eh, Todo lo que nos rodea, en algún momento experimenta relaciones directas o indirectas con la física. La física tiene propiedades, leyes que rigen el movimiento y las transformaciones. Entonces, todo eso tiene que ver con la materia, leyes del movimiento de la materia y la transformación de la materia. Entonces, es una ciencia experimental, porque no podemos decir que la física, una persona dijo, bueno, voy a enunciar tal ley sin hacer un experimento que lo llevó a eso. La física fue experimental desde sus inicios, porque sus leyes se basan en hechos establecidos de forma experimental y representaciones cuantitativas utilizando el lenguaje de la matemática. ¿Qué es lo que significa eso traducido? Bueno, relaciones cuantitativas utilizando el lenguaje de la matemática son las ecuaciones o fórmulas que relacionan la parte experimental con una fórmula matemática que les dice, bueno, si sucede esto y esto, ¿verdad? La ley dice que una expresión matemática que representa lo que muchos científicos anteriormente experimentaron o hicieron, y ellos dijeron, bueno, vamos a plantear esta ley que de manera general me va a decir que sucede para todas las cosas. Por ejemplo, la ley de Newton, la más conocida, la ley de Newton, ¿verdad? Que más adelante se van a ver las leyes de la cinemática y muchas otras. Entonces, la física, ¿verdad? Como hablamos de experimental, la física es esa parte que se basa en pruebas y experiencias. Esa es la parte que dio origen a la física principalmente cuando en siglos anteriores, siglos en donde no existía la tecnología de ahora. Otro compañero. Como hablamos de la física, de la división de la física, física experimental, es donde se basa en las pruebas y experiencias para descubrir nuevos fenómenos y comprobar leyes de la física. Entonces, antes una persona, ¿verdad? Como muchas veces eh, lo dicen de manera jocosa, que cierta persona, ¿verdad? Se colocó debajo de un árbol a ver cómo caían los frutos de la manzana y decía por qué caía, ¿verdad? O lo que sucedió con el principio de Arquímedes, del volumen, ¿verdad? Todo eso. Entonces, la física teórica, ¿qué es? Enuncia las leyes que explican los fenómenos naturales a la vez que predicen nuevos fenómenos. Entonces, la conjunción de la física experimental y la física teórica nos llevan, ¿verdad?, a formar un amplio campo ¿verdad?, que abarca la física. Entonces, la física tiene ciencia, tiene ramas, ¿verdad? Estas son las divisiones de la física. Muchas otras ciencias dependen de la física de manera directa, de manera indirecta, entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Luego de eso, presentamos las interacciones fundamentales. ¿Qué son las interacciones fundamentales? Cuando sabes que en la naturaleza existen fuerzas, distintos tipos de fuerzas, entonces nosotros debemos ser capaces de reconocer con qué se relacionan esas fuerzas, o qué es una fuerza después, poco a poco, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, tales objetos, existe un movimiento, existe fuerzas físicas o alguna parte de la física que actúa sobre esas situaciones, y nosotros vamos a poder reconocerlo. Existen dos tipos, ¿verdad? Cuando seguimos hablando de la física, ¿verdad? La parte teórica,
que por ahora es la que nosotros vamos a tratar el día de hoy, usted, ¿verdad?, va a reflexionar sobre qué influencia tiene la física en su vida, ¿verdad?, en su alrededor, sabiendo que la física se divide en dos partes, experimental, teórica. Si usted dice, bueno, yo quiero saber más de física y quiero saber quiénes son los principales personajes de la física, o sea, desde que inició hasta nuestros días, se va a encontrar con una gran lista. Entonces, en la naturaleza nosotros podemos encontrar fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la fuerza que rodea el planeta, ¿verdad? La fuerza de gravedad, que es uno de los elementos más importantes para que exista la vida, ¿verdad? Es esta fuerza universal y macroscópica. Macro quiere decir grande, micro, pequeño. Es la más débil de todas. Y es solamente de carácter atractiva entre partículas. Entonces, cada una de esas fuerzas tiene sus características especiales. Su efecto es de largo alcance y su intensidad aumenta con la masa. O sea que a mayor masa, mayor intensidad, ¿verdad? Y cuando disminuye la distancia de separación entre los mismos. Su efecto se siente en los cuerpos sobre la Tierra, pero su efecto es imperceptible entre los cuerpos de poca masa. O sea, si un cuerpo tiene poca masa, casi es imperceptible la fuerza gravitatoria. Eso es lo que nos va a decir. Es la responsable que nuestro planeta posea atmósfera. Así de importante es, ¿verdad? Que nuestro planeta posea atmósfera es una de las características especiales, ¿verdad?, de este tipo de fuerzas. Entonces, luego de eso, la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es macroscópica y de largo alcance también. Y es 10 a la 37 veces mayor que la gravitatoria. Entonces, cuando un número es así de grande, ¿verdad?, exponencial, si usted tiene algo que es 10 veces a la 2 mayor, quiere decir que es, o sea, matemáticamente es 100 veces mayor. 10 a la 10 ya va subiendo y va exponenciando el tamaño y lo que usted quiera expresar con ese término cuando se habla de potencia. Entonces ahora vamos a ver el tipo de fuerza microscópicas. Como no es microscópicas, estamos hablando de algo pequeño. Micro, macro es grande. Interacción nuclear débil. Esta interacción es la menos conocida de todas. Hay cosas aquí que nosotros no hemos escuchado antes. Tiene un radio de alcance corto, menor a 10 a la menos 7 metros. 10 a la menos 7 metros es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Posee una intensidad de 10 a la 27 veces mayor a la fuerza gravitatoria. O sea, una cosa es su alcance y otra cosa es la intensidad. No es lo mismo. Es de carácter repulsivo y se manifiesta en la desintegración beta de los núcleos radioactivos. Estas dos fuerzas tienen más aplicación en la parte nuclear, ¿verdad? Radioactivo. O sea, son cosas que muy poco nosotros escuchamos cotidianamente. Interacción nuclear fuerte. Es la más intensa de todas, su alcance es de 10 a la menos 15 metros, el cual es el diámetro medio de un núcleo atómico. Entonces, o sea, es pequeño. Su intensidad es 10 veces a la 39 mayor que la gravitatoria. Es solo atractiva. La otra es repulsiva, esta es solo atractiva. Cosas así nosotros debemos tener en cuenta porque podemos estar hablando de un pequeño test en donde le vamos a preguntar, menciona una característica de la fuerza nuclear débil. Ah, bueno, yo puedo decir que es de carácter repulsivo, ¿ya? La interacción nuclear fuerte, ah, bueno, ella es de carácter atractivo, ¿ya? Son características que las distinguen. De manera representativa, ¿verdad? Nosotros hablamos de la introducción a la física de una manera global cuando decimos o mencionamos algunos personajes
algunos personajes que estuvieron aportando a la física desde sus inicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la historia de la física. Buenas tardes, profesor. La historia de la física se remonta desde cuando se trató, ¿verdad? Se experimentó y se dijo, bueno, aquí sucede algo que nosotros vamos a plasmar de manera sencilla en una ley, o vamos a dar un procedimiento para resolver tal situación, de manera que personas o generaciones posteriores puedan desarrollar de manera sencilla. Entonces, la física, muchos textos la dividen, ¿verdad? En periodos. Toman en cuenta algunos de los hechos, así como la historia, que es renacentista, que si es como en Panamá, la época precolombina, así. Bueno, entonces ellos toman ciertos acontecimientos importantes y dicen, bueno, de tal fecha a tal fecha es el periodo de la revolución científica, por ejemplo, o época post-renacentista. ¿Qué sucedió en esa época? Bueno, en el siglo, cuando Galileo Galilei fue pionero en el uso de las experiencias para validar teorías, uno de los aportes más importantes de la física. ¿Por qué? Porque él buscó la forma, ¿verdad? Un procedimiento que valida las teorías que, por ende, cuando hablamos de teoría, no es que yo voy a escribir algo y me lo van a aceptar al instante, ¿verdad? Entonces, con muchas situaciones, la física antes, como dijimos, era experimental. Entonces, una persona hacía un experimento, una situación problemática y decía, bueno, de lo que yo hice, yo puedo observar tal cosa, yo concluyo que. Entonces, Galileo Galilei buscó la forma, ¿verdad?, en el que se usaban esas experiencias y se validaban las teorías de la física que ellos, ¿verdad?, eh, planteaban que podía ser utilizada para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos a nivel medio, trabajamos con las leyes de Newton. Muchas de las leyes de Newton, nosotros decimos a los estudiantes, debo ejemplos de la ley de la primera ley de Newton, de la segunda ley de Newton, y el estudiante a veces dice, no, yo no entiendo, pero no entiende porque no queremos relacionar con las situaciones diarias. Entonces, no porque la ley se lea un poco complicada, no se puede aplicar en la vida diaria. Luego nosotros tenemos en el siglo XVIII, Robert Boyle, Thomas Young y otros desarrollaron la termodinámica. Termodinámica, ¿verdad? Es una rama de la física. En el campo de la óptica, que es otra rama de la física, el siglo comenzó con la teoría corpuscular de la luz de Isaac Newton, otro personaje importante, ¿verdad? La teoría corpuscular es una de las teorías más importantes, ¿verdad?, que plantearon los científicos acerca de cómo se produce la luz. Yo sé que muchos se preguntan cómo se produce la luz. Entonces, una de esas teorías, porque son dos teorías, la que marca el inicio de la óptica, de Isaac Newton. Luego en el siglo XIX aparece otro término, electromagnetismo. Entonces, a la mitad de ese siglo estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de electricidad y magnetismo. O sea, electromagnetismo es la fusión de la electricidad y el magnetismo, que son ciencias que abarcan mucho territorio. Entonces, alguien, ¿verdad?, la fusionó y dijo, yo puedo utilizar elementos de la electricidad y el magnetismo, ¿verdad?, para
resolver problemáticas. Algunos de los más famosos físicos de esa época, Faraday, Galvani, Simon Ohm, ¿verdad? Y muchos más. Esto es solamente un vistazo general. Luego en el siglo XX, que ya es más cercano a nuestra época, la revolución, se da la segunda revolución de la física. La primera revolución fue en el siglo XVI con Galileo Galilei. Bueno, en esta época se estuvo un poco marcado por el desarrollo de la física como ciencia capaz de promover el desarrollo tecnológico. Entonces ya aquí entra otro término, tecnología. Entonces cuando nosotros hablamos de desarrollo tecnológico asociado a la física, no solamente es que, bueno, para realizar un proceso automatizado que antes se hacía a mano, ahora se utiliza la programación y se utiliza un software y nosotros podemos hacer muchas cosas mientras está analizando un conjunto de datos. Muchas de esas cosas también se desarrollaron con la física y la matemática. Entonces, por esa razón, se da la segunda revolución, en este caso de la física, que también va de la mano con la revolución tecnológica. Ya desde ese tiempo se empezaron a crear nuevos aparatos, ¿verdad? Que facilitaron el estudio científico de las personas. ¿Por qué? Porque antes, para un instrumento de medición de antes, ahora no es lo mismo, ahora hay instrumentos digitales, y hay software que miden, usted solamente necesita usar GPS, entonces todo, ¿verdad? Avanza de tal manera que cuando nosotros decimos que llega un periodo en donde se hacían las cosas de forma experimental y ahora, bueno, vamos a lo teórico, planteamos situaciones, utilizamos un programa para ver si nos da como una hipótesis de que sí puede funcionar, utilizamos muchas herramientas científicas para comprobar que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, luego del siglo XX, ¿verdad? Nosotros seguimos avanzando, ¿verdad? La física en los albores del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué sucede en el siglo XXI? Bueno, así como está aumentando la forma en la que las ciencias abarcan, o sea, se dividen, a la vez surgen nuevas ciencias, se le da un auge a la tecnología, asimismo se va enfrentando grandes retos, tanto de carácter práctico como teórico a comienzos del siglo XXI. Entonces, con la llegada del siglo XX, ¿verdad? Y surgieron muchas ciencias también, como por ejemplo, podemos hablar también aquí de la parte astronómica. ¿Qué sucede, verdad? Cuando llega el primer hombre va al espacio, el primer hombre llega a la luna, ¿verdad? Antes, para almacenar información se utilizaban espacios enormes. Ahora solamente se usan pequeños dispositivos, ¿verdad? Para almacenar información. Para los viajes espaciales se utilizaban naves que tenían tamaños considerables, que usaban otros tipos de, que utilizaban otro tipo de combustión. Ahora, ¿qué sucede? La tecnología ha avanzado de la mano de la física y la tecnología nos dice que pronto, ¿verdad? En unos años van a haber colonias, ¿verdad? De personas en otro planeta.
y que antes nosotros del 2000 nosotros leíamos que eso era tan lejano, ahora en el 2020 ya es un poco más preciso. Los viajes espaciales ahora son más comunes. Antes era todo un acontecimiento, ¿verdad? Que era visto por millones de personas, ahora es algo tan común que muchas veces las personas ni se enteran que sucede. El estudio del movimiento, ¿verdad? Del comportamiento de cuerpos celestes también ha mejorado luego de la segunda revolución de la física, que va de la mano con el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Entonces, esas son cosas que ustedes deben, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Los aportes de diversos científicos, ¿verdad? Porque de repente usted está utilizando un celular, ¿verdad? Y usted no sabe quién fue el que lo creó, quién fue el que dio la idea. O sea, no ahorita el iPhone XR, ¿verdad? Específicamente, sino quién fue la persona que utilizando principios de electricidad, principios electrónicos, creó en el año 1900 y tanto un teléfono celular. O la persona que por primera vez, ¿verdad? Creó la bombilla eléctrica. O la persona que por primera vez descubrió la corriente eléctrica. La persona que descubrió la resistencia eléctrica. Ustedes muchas veces se van a encontrar con, por lo menos, usted en su casa tiene un aparato que de repente dice 800 watts de consumo, pero usted no sabe por qué esa medida se llama watts. O va a una tienda, una tienda electrónica y dice, bueno, yo quiero un resistor, ¿verdad? De 4 microfaradios. Una resistencia, ¿verdad? De 4 ohmios. ¿Por qué? Simon Ohm, Michael Faraday, ¿verdad? Todos esos eran sus aportes. Entonces, esto se fue, como dijéramos, llevando un poco más hacia el desarrollo, ¿verdad? De manera que muchos de esos nombres le van a sonar familiares después. Entonces, nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de la introducción a la física desde los inicios, cuando se trabajaba de manera experimental, se iba de lo experimental a lo teórico, se trabajaba primero, se hacían experimentos y después se enunciaban los resultados, las personas discutían si posiblemente eso estaba correcto, otro científico hacía los mismos experimentos, pero le añadía variables, a veces encontraba diferencias, encontraba cosas positivas y decía, bueno, he encontrado tal cosa, y de esa forma, llevando la contraria a muchos de sus colegas, aparecían nuevas ciencias, nuevos mecanismos para realizar otros experimentos. Entonces, así se fue creando la física desde sus inicios. Ahora nosotros, a partir de los siglos, después las personas o los científicos empezaron a hablar de teorías y luego con las experiencias validaban si esas teorías eran ciertas o eran falsas, como sucedía en el siglo XX. Entonces ya se está cambiando un poco la metodología de encontrar las soluciones, ¿verdad? Desde los inicios hasta ahora. Entonces, nosotros vamos a trabajar con aquí la parte teórica, la introducción a la física. Después, ¿qué vamos a ver nosotros? Nosotros después vamos a estar trabajando con las leyes de la cinemática, ¿verdad? Como cuando las personas empiezan a caminar, primero se debe conocer una base de qué es la física, cuáles son esas ramas de la física, las personas que aportaron a la física, cómo se divide la física, para entonces después empezar
¿verdad? Por los primeros pasos que son estudiar el movimiento y decir, bueno, el espacio que una persona recorre, que un objeto recorre, se denomina tanto. Si esa persona se mueve en un espacio, ¿verdad? En un intervalo de tiempo, se puede calcular tal cosa. Entonces, vamos introduciendo nuevos elementos, nuevos conceptos que más adelante ustedes los van a ir utilizando a partir del tiempo, en el siguiente año, cuando están en sexto año, cuando van a la universidad. Entonces, esos son conceptos importantes. ¿Por qué les presento este ejemplo de este mapa conceptual? Una de las primeras, de la primera actividad, ¿verdad? Es hacer un mapa conceptual, ¿verdad? De toda esa información que tenemos, ¿verdad? Acerca de del inicio de la física, de la naturaleza de la física. Cuando nosotros trabajamos un mapa conceptual como este, ¿verdad? Muchos mapas tienen formas diferentes o cada persona realiza un mapa conceptual de una forma diferente, pero ¿qué es lo que no cambia? Y lo vamos a detallar ahorita.